Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Y, Rafael, ¿qué tenemos? Preguntó don Armando en tono instructivo, un acuerdo fallido más que terminó en nada, por decirlo suavemente. Resulta que sí, Rafael miró a su padrastro con tristeza, estoy tieso, no sé qué hacer. Rafael era el hijo adoptivo de Armando y toda su vida se esforzaba por justificar el título del hijo rico. Se esforzaba en convertirse en un digno sucesor del apellido y ganarse el respeto de su padrastro. Lamentablemente, no le ha funcionado hasta ahora en absoluto. El hecho de que Armando no fuera su padre biológico no le deprimía, pero la incapacidad de estar a la altura de sus expectativas le desequilibraba emocionalmente. Te educaba como a un hombre y te permitía ser independiente. Y sí, lo revisaba todo y te dirigía cuando era necesario. Pero en general, te di total libertad. ¿O no es así? Movió la cabeza don Armando de un lado a otro. Es así, Rafael se sintió culpable de nuevo. Al padrastro no le gustaba recordarle que no eran parientes y nunca le hacía de menos a su hijastro. Por otro lado, hizo todo lo posible para poner a prueba su capacidad para una vida independiente, con la esperanza de que Rafael se convirtiera en tal hombre de negocios, como él. ¿Crees que esta sucursal de la empresa te la confié por casualidad? No, el proyecto ya estaba hecho para ti, amoldado a ti. Tan solo tenías que tomarlo y mantenerlo a flote, pero volviste a arruinarte. ¿Por qué? Le preguntó en voz baja don Armando. No lo sé, Rafael se encogió de hombros por el sentimiento de culpa. Yo sí lo sé. Porque eres muy voluble, confianzudo y aún no tienes mano para los negocios. Lo más probable es que sí, tienes el don para los negocios pero no está desarrollado aún, como en un hombre de negocios adulto. Armando se reclinó en su silla observando la reacción de su hijastro. Rafael bajó los ojos ante la mirada de su padrastro, sintiendo que las puntas de sus orejas comenzaban a ponerse rojas. Sabía admitir sus errores y estaba dispuesto a corregirlos, pero no siempre sabía cómo actuar. Dime, ¿qué hiciste mal? Continuó la plática Armando. No lo revisé todo como es debido. Confié en mis socios. Es decir, en unos estafadores que, por supuesto, me engañaron. Debí revisar mejor la documentación e indagar en los antecedentes de aquella empresa. Es bueno que al menos lo entiendes. Es decir, me atrevo a esperar que estés sacando las conclusiones. Te engañaron, por supuesto, de una manera más canalla. Rafael suspiró profundamente, sintiendo vergüenza de su error mezclada con un sentimiento de decepción por sus propias habilidades. Para cerrar este fatídico acuerdo, pidió prestada una gran cantidad de dinero. No a don Armando, pues quiso demostrar que podía ser independiente y recurrió a otras personas que resultaron ser unos verdaderos sinvergüenzas. Tanto la empresa con la que Rafael firmó el acuerdo, como los bondadosos prestamistas que le concedieron el préstamo sin ninguna pega resultaron ser una sola banda dedicada a estafar a los empresarios despistados. ¿Y cuál es el resultado final? Aclaró con calma Armando. Me encuentro al borde de la quiebra, respondió Rafael con una cierta amargura en el tono. La tristeza le envolvió a él y a todo a su alrededor como un velo impenetrable, haciéndolo sentirse impotente. Rafael tenía grandes expectativas sobre este proyecto y, por lo tanto, el golpe fue especialmente duro. El hecho de haber fracasado no tan solo le perturbó, sino que le machacó al joven empresario, mostrando con demasiada crueldad la verdadera cara del mundo empresarial. No es que estás en la quiebra. Pasemos de la empresa. Prácticamente la arruinaste, claro, pero de todos modos, no era muy buena, era más bien para practicar. Puedo revivirla fácilmente, por si fuera necesario. Pero la pregunta principal, ¿sabes cuál? Le preguntó Armando. ¿Cómo pagarles a los acreedores? Respondió Rafael en tono aburrido. Exactamente, sonrió Armando, está claro que son estafadores, pero no lo podemos probar. Son muy astutos, procesaron el préstamo como es debido, de acuerdo a la ley. Hay que buscar la manera de salir de esta.
En las palabras de Armando se percibía una ligera sensación de complacencia, como si hubiera esperado ese resultado. Al mismo tiempo, el hombre no se burlaba de su hijastro, sino que simplemente trataba de mostrarle que no debía ser tan ingenuo. ¿Qué piensas hacer? No lo sé. Rafael bajó la cabeza. No se puede ganar tal cantidad de dinero en tan poco tiempo. No tengo nada que vender. No me queda otra que pedir otro préstamo. No, es suficiente. Ya metiste muchas patas. Vaya, pedir más préstamos. Venga, ten algo de dignidad. Si quieres, saldaré la deuda, pero hay una condición. Armando entrecerró los ojos con picardía. ¿Cuál? Rafael se veía cauteloso. Cásate. Soltó el padrastro con firmeza. Asiéntate, portate serio ya. De lo contrario, tus movimientos sin sentido no cesarán. Me he cansado de confiar en ti y ver un sinfín de meteduras de pata. Necesito ver un resultado positivo ya, porque soy serio y debería tener a mi lado a una persona igualmente seria. ¿Cómo puede ayudar una boda? Aclaró Rafael dudoso. La responsabilidad hacia la familia cambia a una persona. Armando levantó el dedo de manera instructiva. Cuando vives solo, para ti mismo, no es lo mismo en absoluto. Tu esposa se convertirá en tu apoyo y, al mismo tiempo, en la persona a la que prometiste cuidar. Así que, te guste o no, empezarás a pensar mejor para poder cumplir con las expectativas. Como si tus expectativas no fueran suficientes, respondió Rafael en voz baja y volvió a bajar la cabeza, dando vueltas a opciones simples en su cabeza. En realidad, no había muchas opciones. O estar endeudado de por mi vida, o pactar un extraño acuerdo con el padrastro. ¿Dónde conseguiré una novia ahora mismo? Es prácticamente imposible, dijo Rafael pensativo. ¿Cómo así conseguir? ¿Y Carmen? Pensaba que ibais en serio. Armando arqueó una ceja. Sí, yo también lo pensaba, sonrió Rafael con amargura. Ella me dejó hace un par de meses. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo te lo digo? Resultó que no era lo suficientemente bueno para ella. Ella dijo que un hombre debe tener carácter. Primero encontró un amante y luego decidió ir a vivir con él. Ese es un ricachón, un empresario también, obviamente más exitoso que yo. Lo siento, no lo sabía. Armando movió la cabeza de un lado para otro, y es para pensar. Debes seguir adelante para demostrarle que eres exitoso, para que la chava muerda los codos al darse la cuenta de a quién ha perdido. No pierdas los estribos. Rafael se sintió agradecido por el apoyo, pero la herida aún estaba demasiado fresca para platicar con calma sobre toda aquella historia con Carmen. Le pareció que llegó a amar a esa chava de verdad, y por eso la cruel traición le asestó un golpe mucho más fuerte del que podría haber tenido. Rafael acababa de reconstruir su corazón y no estaba preparado para una nueva relación. Bueno, es muy triste, pero, en mi opinión, tal suceso debería animarte a seguir adelante, sonrió Armando. Venga, creo en ti. Encuentra una novia, cásate con ella y olvídate de todas esas deudas. Está bien, ¿cuánto tiempo tengo? Especificó Rafael secamente. El tiempo que tus acreedores estén dispuestos a esperar. Vaya, qué suerte, dijo Rafael decepcionado, hojeando el sitio de citas. No se le ocurrió nada mejor que buscar a su prometida en internet y empezó a recorrer todas las páginas que conocía. Ya he trasteado cientos de perfiles, pero ninguno compagina conmigo, exhaló Rafael con tristeza. Todas las chavas que surgieron en la búsqueda eran de alguna manera irreales. A Rafael ni siquiera le gustaban en apariencia y no quería casarse con una muchacha fea. Alguien con quien simplemente fuera desagradable estar cerca. Aparentemente, incluso acá me quedé en nada, murmuró Rafael con tristeza, hojeando otro perfil. De repente, se congeló ante una foto. Una chica bastante guapa le miraba a Rafael desde la pantalla, distinguida por la gracia de las líneas de su rostro, la mirada profunda de sus ojos verdes y el asombroso dorado de su cabello. Vaya, una verdadera belleza, dijo Rafael, mirando la foto de la candidata, donde estuvo ella.
Rafael comenzó a leer la descripción del cuestionario y cuanto más profundizaba en el texto, más se estiraba su rostro. Bella como un ángel, Guadalupe no era una simple visitante casual del sitio, con la esperanza de arreglar su vida personal. Resultó que recientemente había cumplido una condena en prisión. Me pregunto por qué podría haber sido juzgada, murmuró Rafael pensativamente. Curiosamente, el pasado criminal de la belleza ni siquiera le asustó. Por el contrario, la nota picante de aventuras peligrosas reforzó la idea de que Rafael estaba dispuesto a unir su vida con la de Guadalupe, al menos por un tiempo. Justo lo que hace falta, y también sirve de paso para intimidar un poco al padrastro con su nuera especial, o, por lo menos, para advertir. Y relacionarse también. Ya se verá que si es buena, tal vez, tengan éxito en la relación. Satisfecho con su decisión, Rafael no se demoró y esa misma noche concertó una cita con la chava. Deliberadamente no mantuvo correspondencia con ella ni intentó averiguar detalles, dejándose una pequeña intriga para tener algo de qué hablar en persona. «Hola», le saludó Rafael, entrando a la cafetería. Se inclinó sobre Guadalupe, sentada en la mesa, y la besó en la mejilla. La chava se quedó paralizada, como siempre hacía durante el contacto cercano, pero esta vez al menos no rehuyó con acento agudo. La tercera cita. ¿Quién lo hubiera pensado? La chava sacudió la cabeza sorprendida. Eres mi caballero más duradero hasta ahora. Simplemente eres una persona interesante. Rafael se encogió de hombros. Lo que comenzó como una broma para el joven resultó ser una sorprendente sorpresa. Era fácil platicar con Guadalupe, inteligente, amable y también realmente hermosa. Todo en ella combinaba a la perfección, pero lo más importante es que, en su presencia, la ansiedad asociada con el trabajo, la vida cotidiana gris y el corazón roto parecían desaparecer. Después de la primera cita, Rafael inmediatamente acordó una segunda y luego, con impaciencia, comenzó a esperar la tercera. Así que es hora de utilizar la artillería pesada, dijo Guadalupe con confianza. Nunca preguntaste. Gracias por eso, pero indiqué en el cuestionario que fui condenado y estaba en prisión. No es tan importante, le restó importancia a Rafael. Es importante, si planeamos desarrollar de alguna manera nuestra relación. Rafael asintió comprensivamente, se sentó en la mesa y le miró atentamente a Guadalupe. Está bien, cuéntame qué pasó. Soy todo oídos. De hecho, todo sucedió de repente, dijo Guadalupe en voz baja. Antes de la cárcel, trabajé de contable. No en la oficina, sino de forma remota desde mi casa, a través de una computadora gestionaba los asuntos de varias empresas a la vez. Nada complicado. Un contable experimentado lo maneja fácilmente. Y lo hacía todo bien, pero me despisté una sola vez. Rafael frunció los labios, anticipando el resultado de los acontecimientos. El mundo de los negocios le resultaba demasiado familiar y con demasiada frecuencia él mismo se convertía en víctima de su credulidad. Sin conocer aún los detalles, Rafael sintió una ansiedad que le punzaba el corazón. Uno de los directores de las organizaciones bajo mi supervisión me puso bajo investigación. Realizó un fraude financiero y se escondió detrás de mi nombre, simplemente falsificando mi firma en los documentos. Es repugnante. ¿Cómo se atrevió a tenderte una trampa así? Se indignó Rafael. La historia resonó vívidamente en su alma, haciéndose eco casi por completo de sus propias experiencias. Ambos fueron víctimas de una estafa, pero Rafael tuvo suerte de estar bajo el ala de su bondadoso padrastro, pero nadie pudo proteger a Guadalupe. Sabes, también fui una tonta, debería haber tenido cuidado. Guadalupe sonrió débilmente, pero necesitaba dinero con urgencia. El deseo de ganar dinero no es un vicio. Podría haberlo hecho. Puedes ganar mucho dinero incluso con un solo cliente, pero mi madre se enfermó y se requirieron operaciones urgentes, medicamentos y procedimientos. Guadalupe bajó la voz, mirando fijamente la mesa. Estaba claro que contar los hechos del pasado no fue fácil para ella, pero la chica decidió firmemente ser sincera en su nueva relación.
Al comprender esto, Rafael tomó su mano entre las suyas y, agradecido, estrechó sus delgados dedos. Lo hiciste todo bien, dijo en voz baja. Ella es todo para mí, ¿sabes? Es el único pariente. Desde pequeñita. Mi padre nunca se hizo cargo de nosotros. Hubiera sido mejor darse por vencido por completo. Y por eso bebía y nos golpeaba constantemente, todo el tiempo estaba insatisfecho con algo. Especialmente conmigo. Él constantemente se desquitaba conmigo, no recuerdo un solo día en el que no me golpeara con un cinturón o algo más pesado. Guadalupe parpadeaba frecuentemente, tratando de contener las lágrimas que brotaban, pero aún así una gota caliente trazó un camino húmedo a lo largo de su mejilla, rompiéndose en el mantel. No sé por qué me odiaba tanto. Simplemente regresaba a casa y miraba con esos ojos, como si fuera una especie de criatura. Vil, desagradable, peligroso o algo así. Me golpeó justo enfrente de mi madre, como si quisiera lastimarla también. Incapaz de soportar el peso de la historia, Rafael se levantó de la mesa, se acercó a Guadalupe y la abrazó, apretándola contra él. La chava se encogió, como si tuviera miedo de él, pero luego hundió la cara en su pecho y se permitió llorar en silencio, inmediatamente mojando la camisa del chico con humedad caliente. Tuve que salvarla. Ya sabes, éramos tan solo nosotras dos. Y luego esta prisión. Ni siquiera estaba preocupado por mí mismo, pero me preguntaba cómo estaría mi madre, si moriría sin mí. Después de todo, no había nadie que cuidara de ella, su padre murió y su única hija estaba tras las rejas. ¿Cuántas noches pasaron así, en lo desconocido? Mi madre no podía ni escribir una carta, o no tenía fuerzas o el hospital no se lo permitía. Guadalupe habló con angustia, claramente habiendo agotado todas las fuerzas asignadas para esta historia. Rafael intentó abrazarla aún más fuerte, sinceramente compartiendo calidez y queriendo calmarla. La conversación los acercó de una manera extraña ahora, compartiendo los sentimientos del otro, se convirtieron no solo en conocidos, sino en personas mucho más cercanas entre sí. Esa noche estuvieron sentados juntos durante mucho tiempo, hablando de las vicisitudes del destino. Contar historias de fracasos y altibajos, así como compartir las experiencias más íntimas. Finalmente nos volvimos a encontrar, sonrió Guadalupe, saludando a Rafael con la mano. El chavo sonrió con sentimiento de culpa, se acercó a la mesa y besó torpemente a Guadalupe en la mejilla. Lo siento, estaba ayudando a mi padre con el trabajo. Sigue intentando enseñarme cómo ser un hombre de negocios. Vaya, no pensé que fueras rico. Guadalupe arqueó las cejas sorprendida. Bueno, más o menos así. Por cierto, sobre esto. La última vez fuiste honesta conmigo. Gracias por no huir. Guadalupe miró hacia abajo avergonzada. Me dejo llevar un poco. No suelo dejar que mis sentimientos se liberen de esta manera. No, todo está bien. Es que ahora yo también quiero confesar, para ser honesto. Lupe, quiero casarme contigo. ¿Qué? La chava miró a Rafael confundida. ¿Cómo lo digo? No solo casarme, sino tal vez casarme por un mes, para apaciguar a mi padrastro. No entiendo nada, frunció el ceño la chava. Verás, tenemos un acuerdo con él. Si encuentro una esposa, saldará todas mis deudas de mi empresa y me permitirá vivir de forma independiente. Sé cómo suena, pero puede que seas la única persona que pueda entenderme correctamente. Un matrimonio ficticio, respondió Guadalupe dubitativa. Sí y no. Solo te pido que me ayudes y, a cambio, te ofrezco toda la ayuda que necesites de mi parte. Además solucionaremos las facturas del hospital de tu madre y también pagaremos el tratamiento adicional. Rafael miró atentamente a los ojos de su amigo, tratando de transmitir toda la sinceridad de sus intenciones. Realmente iba a hacer todo lo posible por el beneficio de Guadalupe, pero primero tenía que lidiar con sus propias dificultades, porque el tiempo seguía corriendo. Casarnos y luego tener un hijo. ¿También ficticio? Guadalupe se rió entre dientes. No, claro que no.
Esta es una transacción respetuosa y estrictamente comercial, en ningún caso te obligaré a hacer nada, le aseguró el chavo a Guadalupe. Rafael suspiró imperceptiblemente, mirando a su amiga. Hasta ese momento, habían mantenido con ella una relación puramente platónica. Y a pesar de la belleza celestial de Guadalupe, todavía no se hablaba de intimidad ni de otras relaciones. Quizás Rafael no lo hubiera perdonado, pero sintió un poco de resistencia por parte de Guadalupe, por lo que no presionó, esperando un momento más oportuno. Es solo un acuerdo comercial destinado a mejorar la situación de ambos. Él se encogió de hombros. Está bien, en principio no me importa, respondió Guadalupe después de pensar un rato, pero antes de llegar tan lejos, hay algo más que debes saber sobre mí. Estoy escuchando. En primer lugar, mi madre es muy importante para mí, nunca la dejaré. No importa lo que pase. Está bien, eso es evidente. Y además, probablemente hayas notado que he reaccionado de manera extraña, cuando me tocabas. Guadalupe miró hacia abajo. Sí, un poco. Rafael se encogió de hombros. Entonces, esto se debe a que una vez, en la infancia, tuve que pasar por algo terrible. ¿Recuerdas historias sobre tu padre? Entonces, él no solo me golpeó. Probablemente eso no estaría mal. Rafael se quedó paralizado, sin comprender sinceramente que las cosas podrían ser aún peores. Vio cómo Guadalupe se estremecía ante cada recuerdo y cuánto esfuerzo tenía que hacer para continuar la historia que había comenzado. Una noche volvió borracho otra vez y, no sé por qué, pero me agarró y empezó a arrancarme la ropa delante de mi madre. Tenía miedo de que hubiera otro castigo, pero él lo intentó. El corazón de Rafael dio un vuelco, las palabras parecían tan terribles. La chava inmediatamente se cubrió la cara con las manos, ya sea avergonzada de lo que había dicho o temiendo mirar a Rafael a los ojos. Sus hombros temblaron y las lágrimas inmediatamente rodaron por sus mejillas. La pobre e infeliz muchacha volvió a sentir el mismo miedo a la impotencia con el que había vivido la mayor parte de su vida. Entonces mamá lo detuvo. Continuó Guadalupe, tartamudeando, ella me protegió y no dejó que sucediera nada irreparable. Pero luego mi padre la presionó de tal manera que empezó a tener graves problemas de salud. Y todavía me siento sucia, como si todavía no pudiera lavarme de eso. Rafael solo se mordió el labio, compartiendo sinceramente el dolor de Guadalupe. Ni siquiera podía imaginar lo fuerte que tenía que ser para sobrevivir a esto y permanecer cuerdo. Bueno, ¿aún así quieres casarte conmigo? Dijo Guadalupe, sollozando, yo estoy lista para lidiar con esto. Sí, exhaló Rafael brevemente. La verdad revelada lo hizo sentir increíblemente doloroso por el alma inocente y desafortunada de la niña. Ahora quería protegerla, y no solo porque su padrastro exigía una boda, sino también para darle a la pobre que sufría al menos una isla de seguridad. Guadalupe y Rafael se separaron después de una difícil conversación y acordaron reunirse al día siguiente. La chica necesitó algo de tiempo para recobrar el sentido y el chico simplemente se dirigió a casa. Mis pensamientos continuaron dando vueltas en torno a la terrible historia. Y parece que por primera vez en todos los tiempos Rafael empezó a comprender de lo que hablaba Armando. Ahora, para proteger a Guadalupe, el chico estaba dispuesto a hacer todo lo posible, y esto le ayudó a recuperarse, calcular mejor sus pasos y tomar decisiones correctas. ¿Qué es esto? Se sorprendió Rafael, tomando el ascensor hasta el piso deseado. Toda la puerta de su apartamento estaba rayada con algo afilado, la pared estaba cubierta con las palabras, deudor, y el buzón estaba literalmente repleto de folletos de aspecto amenazador con el contenido más desagradable. Entonces las llamadas y los SMS no fueron suficientes, se rió Rafael, mirando el arte. Al parecer los cobradores estaban cansados de esperar y decidieron apresurarlo para que saldara la deuda. Oh, bien hecho, hijo, me hizo amigable. ¡Qué novia tan hermosa! Estoy realmente asombrado. Bueno, eres un maestro. ¿Dónde encontraste un ángel así? Dijo Armando satisfecho.
La boda terminó con éxito el día señalado, y ahora le siguió la esperada continuación en forma de fiesta. El padrastro alquiló uno de los restaurantes más caros, atrajo invitados ruidosos y organizó un programa completo de espectáculos. No deberíais montar tanto. Sonrió tímidamente Guadalupe, sin esperar tal escala. No seas modesta, Guadalupe, eres oro auténtico. ¿Dónde os conocisteis? Preguntó de nuevo Armando, tomando un sorbo de cava. Sucedió por casualidad. Se podría decir en el trabajo, mintió vagamente Rafael. Los chicos decidieron ocultar el hecho de que Guadalupe estuvo presa para no perturbar la psique de Armando. ¿Está bien que le estemos mintiendo, por así decirlo? Preguntó Guadalupe en voz baja cuando su padrastro fue a reunirse con otros invitados. ¿Acerca de ti? ¿Por qué necesitas saber toda la verdad? Rafael se encogió de hombros. Además, él hizo que me casara mediante el chantaje. Es justo, ¿no? Rafael también tomó cava, sintiendo la embriagadora diversión corriendo por su sangre. Él miraba cada vez más a su joven esposa, incapaz de apartar los ojos de su hermoso rostro. Está bien, está bien. Se oyó de repente la fuerte voz de Armando. Amigos, continuaremos con la diversión, pero creo que podemos dejar ir a los jóvenes. Ya están cansados y además les espera la noche de bodas. ¿Cierto? Se escuchó un ruido de agradecimiento en el salón, planearon los invitados, animando a los recién casados con gritos. Bueno, esa es una gran razón para irnos, se encogió de hombros Rafael. Tomó a Guadalupe de la mano y la condujo, sin dejar de recibir aplausos. El taxi ya los estaba esperando en la puerta, llevándolos rápidamente a la dirección deseada. Los recién casados subieron al dormitorio llevándose otra botella de champán. Bueno, por un trato exitoso, Rafael levantó su copa. Sí, asintió Guadalupe, estoy tan cansada de este vestido. Entonces quítatelo, ¿por qué avergonzarse ahora? La niña vaciló un poco, pero luego comenzó a desatar el apretado cordón del corsé. Un par de minutos y se quedó solo con una bata translúcida, que deslizó debajo del vestido para darle más volumen. Eres hermosa, dijo Rafael en voz baja, terminando su cava. El alcohol y la sangre joven ya se le habían subido a la cabeza, pero no demasiado. Pero sí un poco. Sería demasiado fuerte hablar de amor por Guadalupe, pero a él le gustaba como amiga y era muy atractiva como mujer. Sí, tuve suerte con mis genes, se rió Guadalupe con torpeza. Estaba claro que no estaba en contra de la intimidad, pero seguía sintiéndose limitada. Aún así, no estaba acostumbrada a confiar en los hombres y simplemente no podía dar el primer paso en esa dirección. A su vez, Rafael tampoco tenía prisa. Al recordar el terrible pasado de Guadalupe simplemente no supo cómo acercarse para no causarle malestar. No se atrevió a comportarse con ella como con una amante normal, al darse cuenta de que esto podría asustar demasiado a la belleza. Escucha, me gustas mucho y no sé cómo, comenzó a decir Guadalupe. Se sentó más cerca de Rafael y colocó las palmas de sus manos sobre sus hombros. Vamos, tal vez podamos empezar con un beso, sugirió, inclinándose sobre el rostro de la novia. En ese mismo momento, el cristal de la ventana sollozó lastimosamente, dispersándose en muchos pequeños fragmentos. Algo pesado, envuelto en una hoja de papel blanca, voló hacia el dormitorio y golpeó el suelo con un ruido sordo. ¿Qué es esto? ¿Una carta?, susurró Guadalupe con miedo, examinando el extraño objeto. La niña tímidamente metió las piernas debajo de ella, escondiéndose detrás de la ancha espalda de Rafael. Eso parece, respondió el chico, captando el mensaje, aparentemente alguien realmente quería ponerse en contacto. Resultó ser una piedra envuelta en una nota escrita con letra torpe. Hace apenas unos días se podría haber pensado que fueron los acreedores quienes decidieron recordarlo nuevamente. Pero Armando pagó completamente su deuda, por lo que el remitente del mensaje permaneció en el anonimato. ¿Qué está escrito allí?, preguntó Guadalupe preocupada. Tú y tu novia sois hermanos, dijo Rafael mecánicamente, leyendo el texto. ¿Qué?
¿Cómo es posible esto? El chico empezó a torcer la sábana. Buscando más explicaciones, el autor desconocido decidió limitarse a una sola línea, sin dejar más explicaciones. Vaya la noche de bodas, dijo Rafael, frotándose con cansancio el puente de la nariz. Es bueno que nosotros no. Guadalupe se tapó la boca con la palma. La comprensión de lo que pudo haber pasado entre ellos llenó sus mejillas de un profundo sonrojo. Ahora no se hablaba de intimidad, al menos hasta que descubrieran la verdad. ¿Por qué estás despierto tan temprano?, dijo adormilado Armando, al ver a su preocupado hijastro en el umbral. Una conversación muy importante, espetó Rafael apresuradamente. Ayer jugamos hasta las 4 de madrugada, ¿no podía esperar vuestra conversación hasta el almuerzo?, dijo el padrastro bostezando desgarradoramente. ¿De dónde me sacaste? Bueno, quiero decir, me adoptaste. ¿Tienes alguna información sobre mis familiares? ¿Tal vez un hermano o hermana?, preguntó Rafael con miedo oculto. Él mismo se sentía incómodo ante la posible conexión familiar con Guadalupe. Ella lo atraía demasiado como mujer, y si resulta que están relacionados, resulta que esta atracción no es del todo correcta. Bueno, ¿dónde? En el orfanato, como todos los demás. No existe un supermercado especial para niños. Si quieres adoptar, presenta los documentos de tutela. Incluso si usted es un hombre de negocios, respondió sorprendido Armando. De alguna manera no hablas con confianza. Entrecerró los ojos Rafael. Estaba claro que la pregunta tomó por sorpresa a Armando. El padrastro empezó a apartar la mirada, tamborilear nerviosamente con los dedos sobre la mesa y morderse el labio inferior. ¿Cuál es el motivo para mentirte?, preguntó Armando. El orfanato no tenía ninguna información sobre tus familiares, ya lo comprobé, pero sobre el resto, para ser honesto, no quería revolver el pasado. Lo principal para mí es que el niño esté sano y alegre. ¿Por qué buscar conexión con personas que alguna vez lo abandonaron? Es cierto, pero surgió una circunstancia. Rafael negó con la cabeza. ¿Cuál? Inmediatamente se animó Armando. Déjame decirte tan pronto como lo averigüe todo por mí mismo, ¿vale? Después de todo, la cuestión es delicada. Al mismo tiempo, Guadalupe fue al hospital para visitar a su madre y al mismo tiempo conocer posibles lazos familiares. ¿No sabes, mamá, tal vez tengo algún hermano?, dijo la niña con cuidado, tratando de no preocupar demasiado a la mujer. Oh, ¿realmente es la hora? Bien dicen que no hay nada oculto entre la tierra y el cielo. No quería decírtelo, pero ya que lo preguntas. Doña Juana frunció el ceño. Hace muchos años trabajé como empleada doméstica para un par de empresarios adinerados. Bueno, como empleada doméstica, limpiaba la casa, les ayudaba con algunas tareas domésticas, cuidaba a los niños. Al oír las palabras sobre trabajar como niñera, el corazón de Guadalupe se hundió de alarma. Ella siempre consideró a su madre como suya, sintió su estrecha conexión, y ahora la historia de Juana estaba tomando una dirección peligrosa que podría cambiar toda su vida. Eran buenas personas, continuó la madre, tenían gemelos de 1 año, un niño y una niña. La familia está feliz y en la casa también vivía con ellos el hermano del empresario, Igor, que era tío de los niños. Aunque, ¿cómo decirlo?, la situación es complicada. No era hermano de mi patrón, sino medio hermano, y solo se le llamaba tío de los niños, ya que no había parentesco consanguíneo entre ellos. Guadalupe se convirtió en un rumor, temiendo perderse una palabra. Juana parecía estar retrasando deliberadamente lo más importante, reuniendo coraje. Entonces, ese Ignacio, que es el tío de los niños, siempre se portó muy mal. Sentía envidia de todas las formas posibles, tratando de apoderarse de una parte mayor de la fortuna de su hermanastro. Él no se dio cuenta, pero yo, desde fuera, vi todo claramente. ¿Qué intrigas tejió Ignacio solo para establecerse? No me gustaba mucho, pero no podía hacer nada, lo soporté. Después de todo, no es asunto mío, las relaciones familiares de los ricos. ¿Pasó algo entonces?, dijo Guadalupe,
tratando de presionar a su madre para que le contara la historia. Sí, hubo problemas. Hubo un incendio en la casa. De repente, fuerte y, lo más importante, murió toda la familia de mis empleadores. Imagínense, los quemaron, ni siquiera quedaron cuerpos, solo enterraron huesos. Inmediatamente me di cuenta de que se trataba de maquinaciones de Ignacio. Es como si él mismo hubiera prendido fuego a la finca, vale, pues se produjo el incendio y se llevó todo limpio. Esto no puede suceder con el cableado normal. Incendio provocado, por supuesto. ¿Cómo salió entonces? Suspiró Guadalupe. No pudieron probar nada. ¿Dónde están las palabras de un simple sirviente contra el único heredero de una familia rica? Ni siquiera me hicieron caso, pero... Lo más importante es que los niños siguieron vivos y yo salvé a mi hija como empresario, porque ese día estaba caminando contigo por el parque. ¿Conmigo? Dijo Guadalupe. Al principio la niña no entendió cómo se le ocurrió la historia, pero luego, de repente, una conjetura la iluminó y la hizo fruncir los labios. Le escocían los ojos, la comprensión de que su madre simplemente la había criado como una niña adoptiva le apretó el corazón con una triste jaula. Inmediatamente quedó clara la actitud del padre hacia la pequeña Guadalupe, su eterna insatisfacción y sus intentos de humillarla. Por supuesto, toda su vida tuvo que ver al hijo de otra persona en brazos de su esposa. Solo Dios sabe qué se le habría ocurrido si no hubiera creído la historia de su rescate del incendio y de su malvado tío. Sí, dio la casualidad de que resultó ser un experto en todos los oficios. Pero no creas, siempre te he amado como si fuera mío y nunca nos he considerado extraños. Ella la salvó no por lástima, sino porque realmente amaba y quería criar. Resulta que es mi hermano, dijo Guadalupe con dificultad, tratando de distraerme de la nueva verdad. Sí, murió en ese mismo incendio. Al menos eso es lo que me dijeron. Sí, realmente no lo entendí. Tenía miedo de la venganza de Igor, así que me escondí durante muchos años. Tenía miedo de mostrar mi cabeza, solo para que no me quitaran a ti. Perdóname, hija, por no platicarlo antes. Simplemente pensé que sería más fácil para ti vivir sin esta verdad, se disculpó Juana. Nada. No importa, todavía te amo. Guadalupe sacudió la cabeza y abrazó a su madre. Entonces, ¿el padre de mi prometido es el asesino? ¿Recuerdas que te mostré sus fotografías? No, ¿de qué estás hablando? Armando no tiene nada que ver con eso. No lo conozco y solo lo vi por primera vez a través de ti. Definitivamente no tiene nada que ver con esa historia y, en general, es una persona decente. Al menos eso es lo que escriben sobre él. Entonces no entiendo nada de nada. Guadalupe levantó las manos. Lo más probable es que Armando haya adoptado a Rafael en un orfanato y no haya estado involucrado en este asunto en absoluto. ¿Y cómo llegó ahí mi hermano, si es mi hermano? Claro. ¿Qué pasaría si te quemaras en un incendio? No lo sé, negó doña Juana con la cabeza. Tal vez, Ignacio mintió y secuestró al niño, pero no tuvo el corazón para matarlo. Lo dejo en un refugio y ahí se acabó. Guadalupe sintió confusión mezclada con una gran tristeza. Toda su vida, tal como estaba acostumbrada a verla, cambió de repente, y ahora no estaba del todo claro si era para mejor. La muchacha podría tener un hermano, pero esto significaría inevitablemente la pérdida de su novio, por quien sentía verdadera simpatía. Esta es la historia, finalizó Guadalupe, contando la información que recibió de su madre. Una especie de culebrón. Rafael negó con la cabeza. Bueno, al menos mi madre no necesita mentir, pero tu padre se comportó de alguna manera sospechosa. Tal vez, vayamos a él y le preguntemos. Juntos. Después de todo, esto no es una broma, necesitamos saber la verdad antes de ir demasiado lejos. Rafael asintió con la cabeza. Juntos fueron a la casa de Armando y acordaron reunirse con él para almorzar. Está bien, papá, cuéntanos qué pasó realmente, dijo categóricamente Rafael. ¿Qué otra cosa?
Respondí a todas sus preguntas. Armando levantó las palmas abiertas. Estabas muy nervioso. Siento que estás ocultando algo. Rafael entrecerró los ojos. Bajo la mirada de su hijastro, Armando volvió a ponerse nervioso y se mordió el labio inferior. Está bien, soy culpable de algo, exhaló finalmente el empresario. Todo este chantaje con la boda. Solo quería lo mejor para ti, ¿sabes? Yo mismo organiqué con acento agudo esta trampa de deudas, encontré a estos cobradores y realicé un pedido para usted. Para que ganes algo de sentido común y dejes de discutir conmigo. Rafael y Guadalupe se miraron. La culpa de Armando pareció sorprendente, pero no arrojó ninguna luz sobre los acontecimientos que les interesaban. Jugué esta combinación y se me ocurrió que el motivo eran las deudas. Pensé que tomarías tu cabeza y todo estaría bien para nosotros, continuó Armando. Espera, ¿quién escribió entonces esta nota? Parece que no es necesario. Rafael se frotó el puente de la nariz. La conversación fue interrumpida por un trino estridente. El teléfono vibró en el bolsillo de alguien, exigiendo la atención de su dueño. Oh, mamá envió un mensaje de texto. Lo siento, dijo Guadalupe. La niña sacó el celular, leyó el mensaje y luego miró a Rafael con duda. Mamá escribe que recordó el apellido del mismo Ignacio que mató a su medio pariente. Rojas. Ignacio Rojas, algo familiar, murmuró la niña. Claro que me suena al empresario más famoso de nuestra ciudad. Hubo un tiempo en que los periódicos solo lo pregonaban, acusándolo de todo. ¿Y qué pasó con él al final? Preguntó Rafael. Malgastó su fortuna, nunca formó una familia. Ahora vive en un hogar para discapacitados, al parecer. Al menos eso es lo único que he oído sobre él. No fue fácil encontrarlo, ¿verdad? Dijo Guadalupe en voz baja. Sí, es un misterio envuelto en oscuridad, se rió Rafael. Se detuvieron frente a un edificio administrativo gris y corriente, que ni siquiera tenía ningún cartel. Si no fuera por las conexiones de mi padre, habría sido completamente imposible encontrar este hogar para discapacitados. No hay información en el directorio de la ciudad, solo información fragmentaria en Internet. Aquí se enviaba a ancianos desesperadamente enfermos para que vivieran sus últimos días bajo la supervisión de los médicos. Bueno, ¿entramos? Sugirió Rafael. No tengo ganas, se estremeció Guadalupe. Sintió que el chico tomaba su mano con cuidado y se calmó un poco. Los acontecimientos que vivieron acercaron aún más a la pareja. Guadalupe confiaba en que su historia continuaría en cualquier caso y sin importar en qué capacidad. Un hermano cariñoso, o simplemente un buen chico, pero Rafael permanecerá para siempre en su vida, porque el chico sentía todo igual que ella. Hola, estamos visitando a Ignacio Rojas, dijo Rafael, acercándose al mostrador de registro. Vaya, nunca he visto a nadie visitarlo, se sorprendió la enfermera. ¿Por qué no? Aclaró Guadalupe. En general, es posible. Es un anciano tan solitario e insociable que pensé que ya no le quedaban parientes. No somos parientes, afirmó Rafael con firmeza. Está bien, realmente no me importa. Aquí está el número de la habitación, vayan, de todos modos no irá a ningún lado. Los jóvenes subieron las escaleras, deambularon un poco por los pasillos y solo entonces se encontraron en la puerta correcta. ¿Quién está ahí? ¿Qué necesitas? Sonó una voz chirriante, inmediatamente después de haber tocado Guadalupe la puerta. ¿Puedo entrar? Preguntó la niña abriendo la puerta. Oh, niños, finalmente nos encontramos. Bueno, pasad. El anciano esbozó una sonrisa incomprensible. ¿Tú nos enviaste un mensaje? Rafael inmediatamente se puso manos a la obra tan pronto como ocuparon sus lugares. Ciertamente. Bueno, ¿para qué es todo esto? Murmuró Guadalupe. Verás, cariño, la vida es una broma muy complicada. Hoy estás sobre un caballo, y mañana. Digamos, toda mi vida soñé con la riqueza, y al final lo desperdicié todo hasta el último rublo y me quedé sin nada. El destino pondrá a todos en su lugar,
murmuró Rafael. Y no lo digas. También distribuirá lo que se merece a todos. Estoy sentado aquí ahora. Por todos mis pecados, con oncología. Al final de mi vida, decidí al menos encontrarte para poder tener una última conversación. Puse mucho esfuerzo en esto y ya estoy desesperado por verte. No fue necesario llevar a mi hermano al orfanato, de donde lo adoptó Armando. Podríamos vivir juntos, se rió Guadalupe. Todo es un poco más complicado de lo que piensas, cariño, sonrió Ignacio con asco, déjame decirte en orden. Los jóvenes se miraron. Realmente no querían sentarse en compañía del anciano, pero él claramente quería hablar y decidieron que podían soportarlo un poco. Primero, estaba buscando a esa criada. Juana parece no recordar más cómo era. Pero no pude lograr nada. Era como si se hubiera escondido en algún lugar a propósito, me tenía miedo y por eso se mantuvo oculta. Al final, cuando estaba a punto de dejarlo todo, me llamó la atención un recorte de periódico, dijo Ignacio. Le dije a mi padre, no hay necesidad de pregonarlo así, refunfuñó Rafael insatisfecho, la felicidad ama el silencio. Bueno, por supuesto, no puedes escapar del destino. Así que estábamos destinados a encontrarnos, sonrió Ignacio para poder contactarte de alguna manera. Envía a un niño de la calle. Le di una nota, le dije qué hacer y aquí estás. ¿Y para qué? ¿Quieres reclamar tus derechos? ¿Probar algún tipo de relación? ¿Alguna vez has tenido suficiente dinero de otras personas en tu vida? Guadalupe no pudo soportarlo. Oh cariño. Tienes derecho a estar enojada, pero no es por eso que te necesitaba, sacudió la cabeza Ignacio. Y no te daremos ninguna ayuda, ni siquiera preguntes, frunció el ceño Rafael. Solo necesito arrepentirme. La conciencia está estancada. Los viejos pecados no te permiten dormir tranquilo. Al menos, al final de la vida, ha llegado el momento de decir la verdad. Alivia tu alma. Una manera muy extravagante, dijo Guadalupe enojada, ¿crees que es tan fácil conseguir el perdón por todo lo que has hecho? No, cariño, no es fácil. Pero puede que no tenga otra oportunidad, dijo Ignacio. Al oír estas palabras, el anciano de alguna manera se puso demacrado, dejó caer los hombros y ya no parecía un intrigante e insidioso. Estaba claro que estaba experimentando una profunda tragedia personal, se arrepintió de los acontecimientos de hace muchos años y realmente necesitaba perdón. Solo en el umbral de la vejez Ignacio se dio cuenta de lo mal que estaba su vida, y ahora quería expiar al menos parcialmente el mal que trajo a este mundo. ¿Cómo es que no me quemé en el fuego? Preguntó Rafael con tono aburrido. Oh, sí, es cierto, debería habértelo dicho de inmediato, se animó Ignacio, no es cierto que son hermanos. Simplemente inventé esta historia para llamar tu atención y que empieces a buscar. De acuerdo, nada más lo habría sacado de su lugar, por el bien de un anciano frágil en su decadencia. No entiendo. ¿Fue entonces un incendio provocado o no? Guadalupe juntó las manos. Hubo un incendio provocado y lo comencé con mis propias manos, se disculpó Ignacio, mi hermano, su esposa y yo vivíamos en la misma casa. Luego, en mi juventud, era completamente malo, seguía soñando con riqueza y fama. Pero en realidad no sabía cómo ganar dinero y no quería laborar. Por eso decidí seguir siendo el único heredero. Mi hermano no era mi hermano, parece que no es una lástima. Recién ahora entiendo que no son los lazos de sangre los que determinan el parentesco, sino la actitud de unos hacia los otros. Gracias a tus padres por esto, viendo su amor por ti lo entendí. Aunque ya es tarde. Esto se considera una confesión sincera, se puede demandar, dijo amenazando Rafael. Por supuesto que se puede. Y es incluso necesario, pero nadie se atreverá a juzgar. Un anciano con cáncer, nadie lo necesita, en un asilo de ancianos. Ni siquiera necesitas juzgar algo como esto, no hoy, mañana, él mismo irá al otro mundo. Ignacio sacudió la cabeza. Todas estas intrigas, mentiras y traiciones.
Basta pensar en cuántas vidas se arruinaron por culpa de los malditos trozos de papel y los números de la cuenta. Guadalupe saltó en un ataque de emoción. Con lágrimas en los ojos, podría vivir una vida completamente diferente, no tener miedo todos los días, no convertirme en víctima de la violencia. Y aún vivirás, cariño. La interrumpió Ignacio, piensa por ti misma. Conociste a un tipo tan genial del que tal vez nunca sepas nada. Puedes vivir con valentía. El engaño ahora ha sido revelado, no eres su hermana. Todo esto es una historia solo para traerte acá. Pero, ¿cómo es posible esto?, preguntó Rafael perplejo. Muy simple. Aquí está esto, realmente es la hija de mi difunto hermano. Incluso se parecen, tanto en los ojos como en los rasgos faciales. Fue por la criada que, afortunadamente, la salvó a la niña del incendio. Y aquí estás. Igor miró fijamente a Rafael, ni su sangre en absoluto. Lo siento, no sé quiénes son tus verdaderos padres, pero tu padrastro acaba de adoptarte de un orfanato y ninguno de los dos tiene nada que ver con nuestra historia. Rafael se reclinó en su silla confundido, sintiendo confusión, pero al mismo tiempo, el mayor alivio. Resulta que ella y Guadalupe no son parientes consanguíneos, lo que significa que su relación tiene futuro. Entonces, ¿vale la pena siquiera agradecerte?, dijo Rafael pensativamente. De repente sintió que todo este cambio había cambiado algo en su cabeza. Le hizo mirar a la chica con ojos completamente diferentes. No era un expresidiario el que estaba sentado a su lado, ni tampoco simplemente una hermosa muñeca. En el pecho de Rafael se despertó un sentimiento real, cálido, tierno y trémulo, que nació solo gracias al crisol de las desventuras que había vivido. ¿De qué estás hablando? Guadalupe levantó una ceja sorprendida. Entonces te lo diré, sonrió Rafael, tomando la palma de la niña entre las suyas. Ignacio inmediatamente se dio cuenta de los cambios que habían ocurrido en el alma de Rafael y también sonrió, pero sus expresiones faciales seguían siendo terribles, repulsivas incluso a simple vista. ¿Qué pasó con el verdadero hermano de Guadalupe?, preguntó Rafael al anciano con severidad. No pude deshacerme del niño. Ignacio bajó la mirada. Incluso entonces, mi conciencia despertó, o mi mano no se levantó, según se mire. Me encargué de criarlo, mi sobrino después de todo. Decidí criar un heredero. No lo envié a ningún orfanato. ¿Cómo así?, resopló Guadalupe. Un manzano enfermo solo puede tener manzanas podridas. Hizo una mueca Ignacio. Desafortunadamente, creció y se convirtió en el mismo sinvergüenza que yo. Con el alma tranquila, desperdició los restos de mi herencia y luego me dejó sin nada. Un final justo, asintió Guadalupe. Ni siquiera sé si quiero ver a esa persona. No podrás, la deleitó Ignacio. Mi sobrino encontró otra billetera, se casó con una mujer rica y se fue a Europa, donde vive. Para que nada amenace su matrimonio, podrá vivir en paz y ganar mucho dinero. Lo principal es que un tío así no aparece en el horizonte, chasqueó Rafael con sarcasmo. De lo contrario, todo lo adquirido se convertirá en polvo. No te preocupes, gracias a la experiencia podrás ver la serpiente debajo del pozo. Y terminé, listo para sufrir el castigo ante el Todopoderoso. Alivió mi alma, por lo cual te agradezco. No nos esforzamos mucho, dijo Guadalupe. Todo lo que decía el anciano ponía completamente nerviosa su tierna alma, dejándola indefensa ante un futuro sombrío. Todo lo que supo resultó ser mentira. Intencionalmente o no, las mentiras siempre estuvieron presentes en su mundo, reemplazando las partes más importantes de ella. Es difícil aceptar todo esto de una vez, dijo Guadalupe, apretando los dedos de Rafael. No te preocupes, estaré contigo y siempre te prestaré mi hombro si necesitas apoyo, sonrió el chico. Salieron del asilo de ancianos con el corazón alegre y decidieron no guardar más rencor. Al final, era imposible cambiar nada de los acontecimientos de hace 20 años, e incluso era una estupidez atormentarse por ello. Tenían toda una vida por delante para no cometer sus propios errores. Sí,
No pensé que asentaras la cabeza tan rápido, lo esperaba, pero, francamente, no lo creía, dijo Armando al ver los estados financieros. Al final resultó que tenías razón, el matrimonio tiene un efecto muy beneficioso en la productividad, sonrió Rafael en respuesta. Bien hecho. Cuando viniste a pedir que te devolvieran tu sucursal, ya me despedí mentalmente de ella. Y luego, mira, resucitó directamente de las cenizas. Armando meneó la cabeza. Continúa con eso con el mismo espíritu, y algún día estarás al mando de todo el imperio. ¿Qué? ¿Estás pensando en jubilarte? Bromeó Rafael. Pero, no tiene sentido registrarme como abuelo. Dije, algún día, más tarde, Armando agitó los dedos, por cierto, sobre los abuelos. El trabajo es trabajo, pero no te olvides de mis nietos. ¿Cuándo empezarás a procrear? Estamos recién casados y tú ya estás exigiendo tener nietos, se avergonzó Rafael. Ciertamente. Prometí no interferir y cumplo mi palabra. Pero tampoco os demoréis, sonrió el empresario. Después de guardar los documentos en su maletín, se levantó de la mesa y abrazó cariñosamente a su hijo, dándole palmaditas en la espalda para animarlo. Ahora don Armando estaba satisfecho con la situación y se dio cuenta de que el niño se había convertido en un hombre confiable. Vamos, buena suerte, hijo. Saluda a Guadalupe. Ciertamente. Después de despedirse de su hijo, Armando se fue a casa y Rafael se dirigió directamente a la oficina que compartía con Guadalupe. Bueno, ¿cómo estás? Preguntó la niña al ver a su marido. Todo bien. Vino papá a saludar, sonrió Rafael. ¿Por qué no saliste? Simplemente no quería molestarte, es la charla de los hombres, se encogió ella de hombros. Eres tan parte de esta rama como yo. Debemos compartir juntos los éxitos y las alabanzas, porque juntos hemos restaurado todo de las ruinas, dijo Rafael, sentándose junto a Guadalupe. Por cierto, gracias por esto. No sé cómo lo habría hecho sin ti. Está bien, tal vez tengas razón. Por cierto, hoy también tendremos que quedarnos hasta tarde, hay mucho trabajo que hacer, benditos, y nadie más que nosotros lo hará. La niña asintió hacia las pilas de documentos. Es hora de contratar un asistente. Recientemente, la pareja se ha acercado aún más, empezando a entenderse sin más. Trabajaron juntos en la empresa, superaron crisis, se apoyaron mutuamente y platicaron mucho. Rafael y Guadalupe podían sentarse durante horas en un proyecto y no se cansaban en absoluto de la compañía del otro. Juntos se sentían tranquilos y parecía que la pareja podía afrontar cualquier desafío que el mundo les ofreciera. Lo principal para ellos era estar juntos. Por cierto, ¿cómo está doña Juana? Preguntó Rafael, abrazando a su esposa por los hombros. Es suficiente. Tal vez debamos transferir algo más de dinero. Ahora estamos ganando mucho más, podemos asignar fondos para ello. Todo está bien. Lo principal es que las deudas fueron saldadas y tu padre, en general, pagó sus trámites con un año de anticipación, dijo que era para no distraernos de lo más importante, dijo Guadalupe sospechando algo. Todavía no puedo entender de qué estaba hablando. Está haciendo lo suyo otra vez. Pero prometió no interferir. Rafael juntó las manos, es un viejo intrigante. Está ansioso por todo. No me asustes, ¿qué pasó? Guadalupe frunció el ceño. Oh, no, no te preocupes, no pasa nada. Somos socios, prometiste no ocultarme nada. ¿Lo olvidaste? Bajo la mirada penetrante de su esposa, el chico desapareció inmediatamente. Él nunca podría soportar sus cejas fruncidas y su expresión severa en su rostro. Parecía que Guadalupe ya había visto a través de él, simplemente le estaba dando la oportunidad de contarle todo él mismo. Verás, nunca le dijimos que habíamos concertado un matrimonio concertado y ahora mi padre está esperando nietos. Se comió todo mi cerebro, con sus herederos, el trabajo es trabajo, pero no te olvides de la procreación, imitó Rafael a su padre. Así es, respondió Guadalupe en voz baja, ocultando su mirada.
Sus mejillas estaban cubiertas por un ligero sonrojo. La niña entrelazó sus dedos vacilantemente. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Rafael preocupado. Esto es una broma. Probablemente no lo dices en serio. De hecho, hace varios días que quiero preguntar sobre esto, dijo Guadalupe en voz baja. Curamos a mi madre y saldamos las deudas. Tu relación con tu padre ha mejorado y el mes que acordamos ya terminó. ¿Qué haremos? Al escuchar sus palabras, Rafael se quedó paralizado. Está tan acostumbrado a que Guadalupe esté siempre cerca que hace tiempo que dejó de contar los días de su acuerdo. Para ser honesto, olvidó por completo cómo comenzó esta historia, simplemente disfrutando de la compañía de su amada mujer. Sí, ahora el chico estaba más que seguro de sus sentimientos y no iba a darse por vencido tan fácilmente. Guadalupe, te amo de verdad, sin trampas. Me siento muy bien cuando estás cerca y lo último que me gustaría hacer ahora es disolver nuestra tierna unión. No te dejaré ir a ninguna parte, ¿me oyes? Porque nuestro matrimonio es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo también te amo. Incapaz de reprimir sus sentimientos por más tiempo, Guadalupe abrazó a Rafael y presionó su mejilla contra la de él. La niña sintió que volvía a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Ahora todo era real en su familia y Guadalupe finalmente sintió lo que era la felicidad sincera y genuina. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.